¿Qué es la vergüenza? ¿Alguna vez hemos sentido vergüenza? La vergüenza es un sentimiento por la pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por la humillación de un insulto recibido. Es un sentimiento de incomodidad producida por ese temor de hacer el ridículo. Hay cosas que nos causan vergüenza, nos dan pena, si se hacen en público, si nos pasan en público, pero no en privado. Si yo me caigo en mi casa, pues me levanto y no pasó nada, pero si me caigo en la calle, enfrente de toda la gente, no me pasó nada. No caí, ni siquiera me caí, no se dieron cuenta, ¿no? Lo que me causa vergüenza es que fui descubierto en una falla, ¿no? Pero lo que verdaderamente causa vergüenza es el pecado. El mentiroso que es descubierto y los demás saben que ha estado engañando, se llena de vergüenza. El empleado que roba, cuando es descubierto, los demás empleados, el patrón que le dio la confianza, queda en vergüenza. El marido infiel que es descubierto delante de su familia, de sus hijos, de su esposa, de los padres, de sus padres, delante de Dios, queda en una gran vergüenza. Y esa vergüenza del pecado, Cristo también la llevó. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 15, versículos 16 a 20. Siguiendo con este estudio consecutivo del Evangelio de Marcos. Y dicen estos versículos: entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra que tenemos, que nos hace ver la obra de Cristo, la gran obra de Cristo a nuestro favor, en nuestro lugar, para nuestra redención, para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, abras nuestro corazón
quites esa dureza que no nos deja ver a Cristo en toda su grandeza, en todo lo que Él es, en todo, pues toda su obra, en cómo fue humilde por nosotros en nuestro lugar, que cómo tomó ese lugar que nos correspondía. Haznos ver a Cristo, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, penetre como una semilla y hay de fruto de arrepentimiento, fruto de salvación. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender la palabra. La leemos y no sabemos lo que significa, no la comprendemos porque somos superficiales. Ayúdanos, Padre, sin esa ayuda tuya, sin tu Espíritu no podemos recibir la palabra y beneficiarnos de todo lo que nos ofrece. Ayúdanos, trae salvación, trae gozo a nuestras almas, trae descanso, y que todo sea para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La clase gobernante de Israel, los sacerdotes, estaban determinados a deshacerse de Jesús. Él había exhibido su corrupción en los negocios que hacían en el templo, traficando con los animales para los sacrificios y en el cambio de las monedas para pagar el impuesto del templo. Y también puso a la vista su falsa religión legalista, basada en lo externo y en las apariencias, pero vacía de piedad. Al llegar Jesús a Jerusalén, el enfrentamiento era inevitable. Ya llevaba largo tiempo esta enemistad. Empezó desde el inicio del ministerio de Jesús, por lo que Él se fue a Galilea, donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Evitó así un enfrentamiento prematuro con esas autoridades que se habían unido en su contra, a pesar de que eran rivales políticos de diferentes partidos y enemigos entre sí. Todos se habían unido para acabar con ese enemigo común que era Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, en menos de una semana, los acontecimientos se habían precipitado. El pueblo lo había recibido como rey y no lograron detenerlo. Le pusieron trampas y finalmente los dirigentes habían logrado apresar a Jesús gracias a la traición de Judas, uno de sus 12 discípulos. Lo habían juzgado y condenado usando testigos falsos, y como no podían aplicar la pena de muerte, los llevaron ante el gobernador romano para que él lo condenara a muerte. Lo acusaron de ser un peligro para el imperio porque quería proclamarse rey de los judíos. El gobernador o procurador romano, llamado Poncio Pilato, tenía una fuerte antipatía por los judíos y no quería complacerlos en lo que le pedían, por lo que una y otra vez trató de deshacerse de este juicio que para él era un problema. Primero les digo que lo juzgaran ellos mismos. Después lo envió al rey Herodes, cuando supo que Jesús era de Galilea, que era donde Herodes gobernaba. Posteriormente quiso dejarlo en libertad porque al interrogarlo se convenció de que era inocente y que no representaba ningún peligro para Roma. Y se dio cuenta que los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Los líderes de Israel aumentaron la presión
sobre Pilato y quedó claro que no aceptarían otra cosa que no fuera la muerte de Jesús. Basado en la costumbre de liberar a un preso por la fiesta de la Pascua, el gobernador pensó que podía usar esa costumbre para dejar libre a Jesús, sabiendo que lo habían acusado falsamente, y propuso al pueblo liberarlo. Los sacerdotes incitaron al pueblo para que pidiera que liberaran a Barrabás, un preso conocido, famoso, ya condenado por homicidio y que además era ladrón. Era un delincuente peligroso, pero algunos sentían cierta simpatía por él porque se oponía a la ocupación romana. Ante la sorpresa de Pilato, el pueblo empezó a exigir a gritos que liberara a Barrabás. Ante ese griterío, Pilato sabía que no podía dejar de cumplir con su ofrecimiento. Cada vez se hacía un alboroto mayor y tuvo que dejar libre a Barrabás. Todavía con un poco de esperanza preguntó al pueblo: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ahí dejaba la posibilidad abierta de que, igual que había dejado libre a Barrabás, también dejara libre a Jesús. Podía dejar libre a los dos si el pueblo lo pedía. Sin embargo, el pueblo comenzó a gritar: ¡crucifícalo! Él les respondía: ¿pero qué mal ha hecho? Y la única respuesta era: crucifícalo, crucifícalo. Gritaban más y más. Entonces llegamos ahí al versículo 15, cuando Jesús es azotado y llevado. Dice el versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos y los demás evangelistas solo mencionan que Pilato hizo azotar a Cristo antes de que fuera entregado para ser crucificado. Ninguno entra en detalles, y entonces pudiéramos pensar que esos sufrimientos no fueron tan intensos como otros que tuvo durante su pasión. Pero los azotes romanos eran algo terrible. El reo estaba doblado, lo ataban de las manos a un poste para que la espalda quedara tensa y totalmente expuesta. Le quitaban la ropa. El látigo o flagelo era un mango con varias tiras de cuero, con trozos de hueso o de bronce incrustados a lo largo de esas tiras. Y literalmente los golpes con este instrumento desgarraban la piel de la espalda. Algunas veces se colocaban 2 soldados, uno a cada lado del reo, y lo azotaban alternadamente por turnos para darle este castigo. Algunos morían en la tortura. Otros se volvieron locos y pocos se mantenían conscientes hasta el final. Por sí solo, este tormento causaba terror entre los que podían sufrirlo. Los sufrimientos físicos de Jesús fueron indescriptibles, pero fue solamente una parte
del castigo que sufrió en lugar de su pueblo por el pecado de ellos. Pero lo que quiere resaltar el evangelista es otra de las consecuencias del pecado. El pecado trae humillación y vergüenza, y Cristo las llevó en lugar del pueblo que vino a salvar. Dice el versículo 16: entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Desde su arresto, Jesús fue tratado como el peor de los delincuentes. Su dignidad fue pisoteada y llevado como si fuera un animal salvaje que quisiera escapar de un lugar a otro, entregado de una persona a otra o de un grupo a otro. Primero los que lo arrestaron, lo ataron para llevarlo con seguridad, dice el Evangelio, ante Anás. De ahí fue llevado a Caifás, lo llevaron atado a Pilato, quien lo envió a Herodes. Herodes lo regresó a Pilato, y aquí es llevado por los soldados al interior del pretorio. Ni una sola queja, ni una protesta hizo Jesús. Isaías profetizó: como cordero fue llevado al matadero. En todo esto se puede apreciar lo que quiso decir el profeta. Cuando Pilato dictó la sentencia de cruz para Cristo, los soldados, dice el pasaje que toda la compañía, lo llevaron dentro del atrio. Siendo un prisionero condenado a muerte, no tenía ya ningún derecho. Ellos tenían libertad de hacer con él lo que quisieran. El atrio es un lugar, un patio que está rodeado de murallas. Marcos dice que ese atrio era el pretorio, que era donde estaban los cuarteles del comandante de los ejércitos romanos, que en ese momento era Pilato. Esos cuarteles normalmente estaban en la ciudad de Cesarea, pero se trasladaban a la ciudad de Jerusalén cuando él se quedaba ahí, como en esta fiesta de la Pascua, cuando él estaba en Jerusalén para estar pendiente de que no hubiera desórdenes de parte de los judíos. Muy probablemente estaban situados en la fortaleza Antonia, muy cerca del templo, aunque algunos dicen que estaban en el palacio de Herodes, pero eso es lo de menos. Una compañía de soldados, la palabra que se usa es una cohorte, era la 10ª parte de una legión. Eran aproximadamente, eran 600 soldados, es lo que llama compañía, pero no necesariamente estaban todos los soldados. Pudo ser una centuria, lo que mandaba un centurión, 100 soldados, sería la guardia que estaba en el cuartel general. Pues esa palabra que se usa dice hasta, significa que son hasta 600, pero pudieron ser 100, no menos. Con Jesús en su poder, pensaron un plan de gran maldad: divertirse. Estaban juntos, estaban atraídos por un espectáculo de un hombre que decía ser el rey de los judíos y que era azotado. Se unieron, se juntaron para divertirse. Los soldados romanos eran hombres endurecidos, entrenados para el combate, para la guerra, no tenían piedad y eran crueles con los vencidos. Su diversión era presenciar combates de gladiadores, como se acostumbraba en
en el circo romano, ese tipo de espectáculos, y les agradaba pues ver cómo sufrían los derrotados, los vencidos. Eran como una jauría de perros que en grupo son mucho más feroces que uno solo. Eso mismo pasa con los hombres. Podemos ser más malvados y crueles en grupo, al sentir el apoyo de los demás. Un grupo enardecido, una turba, como se le llama, puede hacer cosas terribles en conjunto que no harían solos, pero se manifiesta el deseo de sus corazones. Lo que quieren hacer es humillar y avergonzar al rey de los judíos, burlarse de ese hombre que está completamente indefenso y con el que pueden hacer lo que ellos quieren. Dice que es un rey. Eso les parece gracioso al ver el estado lastimoso en el que se encontraba. Que tome el título de rey es de risa. Es algo como para burlarse. Les parecía un loco y quieren burlarse de él. Vamos a divertirnos, piensan, como un niño cruel que se divierte haciendo sufrir a un insecto, viendo cómo se retuerce cuando lo aplasta. Y no quiere que muera porque se acabaría la diversión. Se deleita con el sufrimiento del animal. Los soldados, eso es lo que estaban haciendo. Los soldados eran gentiles, probablemente habían sido reclutados de entre los pueblos vecinos, posiblemente de la provincia de Siria, y en ese caso sabían hablar arameo, el mismo idioma que hablaban los judíos, y estaban enterados de las costumbres hebreas, y es posible que consideraran a Jesús como un falso pretendiente al reino de Israel y que no merecía otra cosa que recibir la burla. Ellos estaban allí en el cuartel haciendo su trabajo como soldados, estaban tensos durante la temporada de Pascua, porque era un tiempo de expectativas mesiánicas entre los judíos, y los motines eran comunes, estaban lejos de casa, y viendo que era un día de fiesta, pero ellos debían estar trabajando. Y ven una oportunidad de salir de la rutina y romper el tedio de la vida en el cuartel. No es para excusarlos, pero su vida es como la de la mayoría de las personas, una vida tediosa. Y las personas anhelan una distracción, una diversión. La diversión, la distracción les ayuda a olvidar su vida sin sentido. Y a veces la distracción consiste en humillar a alguien. Eso los hace sentirse superiores y fuertes. Se enfocan en alguien vulnerable, en alguien débil. Es parecido a lo que conocemos como bullying, que se ve en las escuelas. Y es fácil burlarse de alguien débil, alguien que es diferente. Si es gordo, si es flaco, si usa lentes, le dicen 4 ojos, si es moreno, le dicen negro, pero con el afán de burlarse. Y no se da nada más en las escuelas, se da en los trabajos, en las redes sociales.
se trata de humillar a alguien. Alguien ve una debilidad en otro y empieza a burlarse, y los demás lo siguen, y todos pronto están en contra del que vieron débil. Y ahí está Jesús soportando la vergüenza. Dice el versículo 17: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Los soldados ven divertido burlarse del que está acusado de proclamarse rey de los judíos y que supuestamente está amenazando el dominio del emperador romano. No olvidemos que Jesús acaba de ser azotado y su espalda está severamente lastimada, con mucho dolor y sensible, y sin ninguna consideración le quitan y le ponen ropa, causándole dolor con cada movimiento. Los soldados hacen una parodia de lo que sería rendir honores a un rey, y eso mismo lo había hecho Herodes con sus hombres. Dice Lucas 23:11: entonces Herodes con sus hombres le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Así que lo vistieron de púrpura. El púrpura era el color de la realeza, porque era un tinte difícil, era caro teñir con ese tono preciso, y lo visten así para dar la impresión de vestiduras reales. Tomaron un viejo manto escarlata que formaba parte del uniforme de los soldados romanos, que estaba decolorado por el paso del tiempo, se había tomado un tono violeta, y lo pusieron sobre la lastimada espalda de Jesús. Si es rey, debe vestir como rey, piensa, y también necesita una corona. En esa región hay muchos tipos de espinas, y uno de los soldados tomó una rama con espinas que encontró ahí por el patio y le dio vueltas, esto así, redonda, formando una especie de corona, la entretejió y se la pusieron con violencia en la cabeza, que lógicamente empezó a sangrar con abundancia. Las heridas en la cabeza pues se sangran mucho. Era frecuente en esa cultura usar una corona de victoria. La ponían en los generales o en los atletas victoriosos o en los héroes. La intención era imitar la corona de oro con forma de hojas de laurel, de ramas de laurel que usaba el César, como si fuera un chiste. Y piensan que es muy gracioso. La intención es herir aún más a Cristo físicamente, pero principalmente llenarlo de vergüenza y burlarse de él. El rostro de Jesús estaba hinchado y herido porque varias veces había sido golpeado, y es coronado burlonamente con espinas que lo lastiman, que lo hacen sangrar. Literalmente quedó bañado en sangre. Las espinas son resultado del pecado. La tierra fue maldita por causa de la caída, del pecado de Adán. Antes producía frutos sin ninguna dificultad, y ahora los cardos y los espinos ahogan las plantas que producen alimento
y hay que estar batallando continuamente contra esas plantas malas. Y los espinos estarían sobre la frente del Salvador cuando tomó la maldición por el pecado y la puso sobre sí mismo. Las espinas, el símbolo de la maldición, fueron puestas en su cabeza, cargando la vergüenza por el pecado. Las cicatrices estarían ahí, lo mismo que las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, que pudieron ver y palpar sus discípulos después de su resurrección. Esas heridas nos recuerdan el costo del pago por nuestros pecados. Dicen los versículos 18 y 19: y comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Todavía más burla y humillación, más vergüenza. Dice Mateo que los soldados le pusieron una caña a manera de cetro real en la mano derecha, como un símbolo de la autoridad del rey y de su dignidad. Pero en lugar de ser una vara de oro y adornada con joyas, como era la de los reyes, era una caña hueca y frágil y sin ningún valor, significando burla y desprecio. Se burlaron de Jesús como el supuesto rey de un pueblo conquistado y vencido, humillado. Hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían, se burlaban. Comenzaron a saludarlo diciendo: salve, Rey de los judíos. Un remedio del saludo al César, como si hubiera obtenido un gran triunfo. Ellos lo consideraban una burla y sin embargo estaban diciendo la verdad, sin que lo supieran. Era el verdadero rey de los judíos y estaba obteniendo un gran triunfo sobre el enemigo de su pueblo, sobre el pecado. Unas horas antes, el Sanedrín lo había deshonrado como un falso profeta cuando le escupían en el rostro, le daban puñetazos y bofetadas y decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, los soldados romanos se burlaban de él como un falso rey. Se burlaban de su impotencia al hacerle reverencia como corresponde a un rey, poniéndose de rodillas. Pegarle a un rey con su propio cetro es utilizar el símbolo de su poder para demostrar su debilidad. Pretende ser una burlona imitación de la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando el pueblo lo aclamó y lo recibió como su rey. Cristo está soportando la burla en la que todos se ríen mientras hacen una fila para saludar al rey de los judíos, vestido con trapos viejos, con su corona de espinas y su cetro real hueco. Sufre un gran dolor físico y también angustia. Los soldados hacen fila y se acercan uno a uno, toman la caña que tiene en la mano y con ella lo golpean en la cabeza.
hacían como si fueran a besarlo, en lugar de darle un beso, le escupían en la cara, una demostración del desprecio que sentían por Cristo. Al soportar la burla, Jesús está tomando las consecuencias del pecado. Va a tomar la ira de Dios, toda la ira de Dios más adelante, y también toma la vergüenza. En la caída, el efecto inmediato del pecado fue la conciencia de la desnudez delante de Dios, sentir la culpa y vergüenza. Antes de pecar, Adán y Eva, ambos estaban desnudos, y dice Génesis, que no se avergonzaban. Tal como había dicho Dios, el pecado trajo la muerte. En el momento en que pecaron, sus almas se separaron de la comunión que tenían con el Espíritu de Dios. La muerte espiritual fue inmediata. De ahí, de esa muerte espiritual, la culpa, el miedo y la vergüenza. La muerte física vendría después. Y la segunda muerte será después de esa muerte física. La vergüenza hizo que trataran de esconder su pecado. Primero lo cubrieron, se cubrieron ellos con hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Después trataron de esconderse de la presencia de Dios. Por supuesto, fue inútil. Y Dios hizo un sacrificio para hacer túnicas con las pieles de animales. Un sacrificio simbólico de aquel Cordero que había de venir, Jesucristo, cuya muerte cubre la vergüenza de los pecadores. Jesús había profetizado a sus discípulos que como Mesías lo iban a maltratar y humillar. Vimos en el capítulo 10 de Marcos, versículo 34, les dijo: y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que dijo Jesús concuerda con la profecía que hizo Isaías cuando hablaba del siervo sufriente. Vamos a Isaías 56. Vamos a ver esta profecía que se cumple aquí en estos momentos. También en un salmo dice que sus espaldas van a ser como aradores, le van a arar su espalda. Pero dice aquí Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Los esputos son los escupitajos. Pero vamos a regresar a esta profecía después. Él sabía todo esto y podía haberlo evitado si hubiera querido, pero él mismo había elegido voluntariamente entregar su vida. Si él iba a morir, no era porque fuera una víctima impotente de la hostilidad de los líderes de la nación judía, ni era el destino inevitable decretado contra él. Libremente hizo suyo el propósito de su Padre para salvación de pecadores.
Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Nos asombramos y nos sentimos indignados por la brutalidad y por la crueldad de los soldados. Nos sentiríamos igual si lo hubieran hecho contra cualquier hombre, pero lo estaban haciendo contra el Hijo de Dios, lo que hace más abominable y detestable su pecado, aunque ellos no lo supieran ni lo creyeran. Ellos representan a la humanidad y a la oposición que tiene en contra de Dios, en contra del gobierno, del reinado, del reino de Dios. Son solo una muestra de la rebeldía y del odio del hombre natural contra su Creador. La caída fue un intento de independizarse de Dios. Y desde entonces el hombre ha tratado de vivir siguiendo sus propias ideas e ignorando lo que Dios le mandó. Es un rebelde y si pudiera mataría a Dios. O mató a su hijo para quedarse con su heredad. Los soldados te representan a ti. Ellos se burlaban de que Jesús fuera considerado rey. Nosotros hacemos lo mismo. No decimos que es nuestro rey y no lo obedecemos. A un rey se le obedece. En eso se nota que es el rey, que es nuestro rey. A un Pilato, que no era rey, sino era alguien que había recibido autoridad de parte del que era rey, del César, en su nombre, ordenaba, y lo que ordenaba se obedecía sin chistar. Él ordenó que Cristo fuera crucificado y todos, judíos y romanos, sabían que esa orden se iba a cumplir porque venía de Él. Como creyentes sabemos lo que Jesús ha mandado a su pueblo, y como los soldados nos burlamos de sus órdenes y las ignoramos. Es como si dijéramos: ¿en verdad eres el rey? Es de risa. Mira, me postro ante ti, salve, rey. Tomamos su cetro, el símbolo de su autoridad, y al ignorarla es como si lo golpeáramos con él en la cabeza. Es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando pecamos. No lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Rey. Lo despreciamos cuando no tenemos respeto por su día, el día del Señor, que nos ha mandado apartarlo para Él, y lo apartamos para nosotros, que somos el verdadero Señor de nuestra vida, y lo usamos para divertirnos, para descansar o trabajar, cuando es una decisión que depende totalmente de nosotros. Pero nos justificamos diciendo que es una obra de necesidad o que es de misericordia, y que tenemos misericordia de nosotros mismos porque estamos muy cansados. Doblar la rodilla delante de Él, no amarlo ni obedecerlo, es hacer lo que hicieron los soldados: doblar la rodilla
para burlarse. El hecho es que hay algo más importante o más valioso que lo que diga Cristo. Nos burlamos al engañarnos a nosotros mismos, justificando nuestra conducta. Y decimos como aquella mujer adúltera: no he hecho mal. Debemos considerar dos cosas en relación a la burla. Primero, recordar este pasaje en que Cristo recibió la burla y la vergüenza en nuestro lugar. La próxima vez que pensemos en burlarnos de alguien o en humillar a cualquiera, sea creyente o no. Ningún ser humano debe recibir ese trato. Nosotros somos lo que lo merecemos por nuestro pecado. Merecemos llevar nuestra vergüenza porque nos hemos proclamado como reyes. Y somos falsos reyes porque hemos tomado el trono que solo corresponde a Cristo. Nosotros no somos los reyes de nuestra vida, pero vivimos como si lo fuéramos. Lo segundo es que si Cristo soportó la burla, nosotros como sus seguidores seguramente la vamos a recibir burlas solamente por creer en Cristo, solamente por ser creyente. Y Cristo nos enseña cómo soportar, poniendo nuestros ojos en Cristo, que no solo llevó nuestros pecados, sino también llevó nuestra vergüenza. Se formaron los soldados, hicieron sus reverencias y terminaron de burlarse. Lo sacaron para crucificarlo. Dice el versículo 20: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Aquí entre esto que narra Marcos hay algo intermedio que pasa. Juan en su evangelio da estos detalles, más detalles del maltrato de los soldados a Jesús. Después de ser azotado, coronado de espinas, escarnecido, escupido y abofeteado varias veces, los soldados lo volvieron a llevar ante Pilato, así vestido como estaba, con esas ropas, que nuevamente lo presentó delante del pueblo y del Sanedrín. Vamos a Juan 19, versículos, vamos a ver primero 4 y 5. Y dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad que os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Lo mostró bañado en sangre, con heridas en la cabeza, en la espalda, el rostro desfigurado por tantos golpes. He aquí el hombre, les dijo, para despertar compasión del pueblo y para confirmar que no había hallado en él ningún delito, con la esperanza de que estuvieran satisfechos con el castigo que Jesús ya había recibido. Antes Pilato había dicho que esa era su intención. Dijo: le soltaré pues después de castigarle. Lucas 23, 16. Sin embargo, la envidia y el odio del concilio no quedarían satisfechos más que con la muerte de Jesús. Ese último esfuerzo de Pilato fracasó cuando los sacerdotes y los alguaciles gritaban: crucifícalo,
crucifícalo. Pilato respondió indignado: y queriendo librarse de la responsabilidad de ejecutar al inocente, les dijo: tomadle vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Entonces sacaron un argumento que habían guardado todavía: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Al oír esto, Pilato se llenó de temor, volvió a interrogar a Jesús y trató hasta el último momento de dejarlo libre. Ahí en Juan, vamos a los 19, vamos a los versículos 8 a 16, y dicen estos versículos: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esto es intermedio en lo que vemos en el versículo que escribe Marcos. Después de todo esto, cuando los soldados ya habían terminado su diversión, le quitaron el manto púrpura, vistieron a Jesús con sus propios vestidos, como si quisieran decir: no es un rey, es un hombre cualquiera, una persona común. Luego lo sacaron para crucificar. Jesús cumple exactamente lo que había predicho. Él quería llevar el peso de la burla y del menosprecio para cargar con toda la culpa de los suyos. Pero ese no es el fin de la historia, porque la profecía no termina ahí. Regresando a Isaías 50, no termina en el versículo 6. Vamos a leer los versículos siguientes, sin olvidar el 6. Los versículos del 7 al 11. Es la continuación de la profecía, tengámoslo presente. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí,
que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encenderéis fuego y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Cristo soportó los golpes, las burlas, que lo escupieran. Nada podía avergonzarlo, porque el Señor lo ayudaba. Por eso pudo poner su rostro como si fuera de piedra ante la crueldad de sus angustiadores. No respondió ni protestó ante la injusticia. Lo que es de ánimo para nosotros es esa confianza de Cristo en su Padre, que es nuestro Padre, que nos adoptó como sus hijos por el sacrificio de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Los que condenaron a Cristo, los que se burlaron de Él y los que se burlan ahora de Él, serán deshechos como ropa vieja, comida por la polilla. El que teme a Dios y oye la voz de Cristo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, apóyese en su Dios. Cristo es la piedra de tropiezo puesta en Israel. Los sacerdotes y los escribas, el pueblo judío, Pilato y los soldados romanos, y muchos en la actualidad, muchos en la de la humanidad, tropezaron y cayeron. La roca caerá sobre ellos y los desmenuzará. Pero los que en Él creen no serán avergonzados. El que en Él cree no será avergonzado. Nada podrá avergonzarlo, nada podrá humillarlo, porque Él ya llevó la vergüenza que debía caer sobre ellos. ¿Sientes vergüenza o has sentido vergüenza por tu pecado? Es una vergüenza que no soportaríamos. Si existiera un proyector que empezara aquí a proyectar lo que has hecho, lo que has pensado a la vista de todos, no podrías soportarlo, saldrías huyendo de aquí. Pero que sientas vergüenza es una buena señal. Eso significa que no te has endurecido tanto como para ver con naturalidad el pecado, como para que ya no te importe y te dé lo mismo pecar que no. ¿Qué has hecho? Tú sabes qué has hecho. Cosas terribles que quizá nadie más sabe. Si te arrepientes y crees en el sacrificio de Cristo,
no serás avergonzado nunca. Él se llevó tu vergüenza. Si quieres vivir en tu propia luz, con tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría, con tus propias reglas, sin arrepentirte, en rebeldía contra tu Creador, llevarás tu vergüenza para siempre. Como termina la profecía, he aquí, todos vosotros encenderéis fuego y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste, de tu propia luz. Y dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados.